Ahora, hablando de la similitud en lo que estaba ocurriendo en el entorno, se habla de la detención de un personaje importante de un cártel justo antes de la caída del avión de Mourinho, y hay algo similar ahora en el accidente que tiene Blake Moore. Sí, es un elemento fundamental en una investigación. ¿Cuál puede ser la causa probable? En el caso de Mourinho, en efecto, antes de eso, inclusive la lucha encarnizada del presidente Calderón contra la delincuencia organizada ha sido desde el primer minuto de su gobierno, sí, cuando declaró la guerra literalmente a la delincuencia, que fue muy aplaudido por la sociedad, pero años después se ha visto que es una guerra que ha fracasado por estrategias incorrectas, pero es un tema del cual se puede decir mucho. Y en el cual el gobierno federal estaría obteniendo malas calificaciones, tan malas que es un reclamo permanente, constante de la sociedad, y la criminalidad sigue subiendo en todo el país. Pero en el caso de Mourinho, cuando esto sucede es porque habían iniciado una operación limpieza en PGR, que era una operación de supuestamente combate a corrupción por encimita, y cuando capturan en esas fechas de octubre de hace 3 años a un narcotraficante llamado Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, coincidentemente a los pocos días, 3 o 4 días, cae el avión del secretario de Gobernación. En este caso hay un elemento similar que debiera ser ponderado por las autoridades, porque días antes de la caída del helicóptero del secretario Blake, hay una captura importante también de un integrante de un cártel. Bueno, es un elemento que no se debe de descartar. O sea, si el presidente está enfrascado en una guerra contra la delincuencia organizada, en una guerra que se va perdiendo, sí ha habido bajas. Bueno, en este caso es un elemento que forzosamente se tiene que analizar como una línea más de investigación. Pero de que hay una coincidencia entre ambos sucesos, lamentablemente la hay.